Hola a todos, bienvenidos a una clase más de Derecho. Yo soy Amanda Khalil y hoy vamos a hablar sobre regímenes económicos matrimoniales. Señoras y señores, vamos a puntuar algunas cuestiones iniciales. Vamos a hablar sobre lo que son las capitulaciones, sobre la legitimación para otorgar capitulaciones y por fin vamos a hablar sobre los tipos que nuestro Código Civil permiten a las partes a elegir sobre los regímenes económicos. También al final de esta clase vamos a hablar un poquito sobre el régimen de las parejas de hecho. Antes de empezar esta clase, quiero deciros que tenéis acceso a un material que podéis descargar, ¿vale? Pues vamos allá. El matrimonio tiene una serie de efectos, algunos personales y otros patrimoniales. Los efectos personales ya hemos visto en clases anteriores y hoy vamos a hablar sobre los efectos económicos. El régimen económico matrimonial, es el conjunto de reglas que va a regular entre la pareja sus relaciones económicas, pero también va a regular frente a terceros sobre posibles deudores, acreedores, posibilidad de copropiedad o no copropiedad, quién es o no el propietario de determinado bien frente a un tercero, en fin, es muy importante. Por eso, todo matrimonio tiene un régimen económico. Si las partes lo convencionan, perfecto. Si no, será él por defecto, el supletorio que establece el Código Civil Español. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto. El concepto está puesto ahí, vosotros podéis leer. REIN es el conjunto de reglas que regulan las relaciones económicas de los cónyuges entre sí y también frente a terceros. Existe una serie de reglas que son generales, básicas para todos los matrimonios, independiente del tipo de REIN que este matrimonio decide elegir. Y estas reglas están en el 1315 hasta el 1324. Pues vamos allá. Lo primero, la contribución a las cargas del matrimonio. Los cónyuges deben contribuir con sus bienes al pago de los gastos del matrimonio. Eso lo tenemos que tener muy claro. El sostenimiento de la familia, lo relacionado con la educación, la atención de los hijos, todo relacionado a las cargas familiares, a los gastos familiares, los cónyuges están obligados a contribuir. Un cónyuge incluso puede adoptar medidas cautelares, puede pedir esas medidas cautelares si el otro cónyuge incumple esta obligación de contribuir a las cargas del matrimonio. 2. La litis expensas entre los cónyuges. Si eventualmente hay un litigio entre los cónyuges, hay que arcar con este coste entre ambos. La potestad doméstica. Cualquiera de los cónyuges está legitimado para realizar actos dirigidos a atender la necesidad ordinaria de la familia. La necesidad ordinaria de la familia, pues se supone que son cosas cotidianas y que no pasan lo razonable, ¿vale? Incluso no hace falta la aprobación expresa del otro cónyuge, porque se entiende que son necesidades ordinarias. Eso no quita la responsabilidad del que haga ese tipo de gestión, ¿vale? Principalmente frente a terceros, pero responde solidariamente los bienes comunes del matrimonio, después el bien del deudor y subsidiariamente va a responder el cónyuge que no es deudor. La vivienda familiar. Bueno, eso es muy importante porque estamos hablando sobre la vivienda familiar, ¿vale? Sobre la que reside la familia. Es el derecho para disponer sobre la vivienda habitual. Y eso incluye también los muebles y el ajuar doméstico cuando solo uno de los esposos sobreviva, ¿vale? Es decir, en eventual muerte de uno de los cónyuges, el otro tiene derecho a disponer de la vivienda familiar, de los muebles y del ajuar doméstico sin ningún tipo de problema. La vivienda familiar, muebles y ajuar doméstico. Ojo, es la vivienda familiar, la vivienda habitual, ¿vale? La vivienda familiar, muebles y ajuar doméstico. Ojo, estamos hablando de la vivienda familiar, la habitual. Cualquiera de los cónyuges tiene derecho a disponer de la vivienda habitual, de los muebles de uso ordinario, de
el ajuar doméstico sin necesario consentimiento de los cónyuges, ¿vale? Aunque sea titular solamente uno de ellos. Pues muy bien, entonces aquí nosotros tenemos nuestros personajes de hoy. Hoy tenemos a María y a Pepe que están enamorados y nos van a servir para algunos ejemplos a lo largo de esta clase. María es una persona muy trabajadora y Pepe también, se quieren mucho y van a tener libertad de pacto total para poder elegir cualquiera de las posibilidades previstas en nuestro Código Civil para el rey, porque las partes son libres para elegir el que deseen. Nuestro Código Civil establece el régimen de gananciales, de participación o de separación de bienes y Pepe y María pueden elegir cualquiera de los tres sin ningún problema. Sin embargo, nuestro Código Civil también tiene algunas limitaciones a esta libertad de pacto. Como ejemplo, los menores que no se han emancipado pero sí puedan casarse solo podrán elegir gananciales si cuentan con el consentimiento de sus padres o tutor a la hora de otorgar las capitulaciones. Sin embargo, si eligen separación o participación, no necesita el consentimiento a la hora de otorgar las capitulaciones. Y con eso vamos a seguir. Ahora que ya sabemos que el régimen económico matrimonial es aquel que determina las reglas del matrimonio, económicas del matrimonio, y ya sabemos también que las partes son libres para decidir cuál el régimen es mejor para ellos, tenemos que saber dónde se establece este régimen. Vamos a descubrir que eso se hace en un instrumento público llamado capitulaciones, ¿vale? Las capitulaciones son el instrumento donde los cónyuges pactan, acuerdan las reglas básicas de la organización económica del matrimonio. Es decir, son el instrumento para establecer, modificar o sustituir el REIN. El REIN puede ser de tres tipos. Puede ser prenupcial, puede ser postnupcial o puede ser de reconciliación. Ahora bien, independiente de cuál sea, para tener efecto entre las partes y para que también sea oponible contra terceros, necesita obligatoriamente ser otorgada ante notario en escritura pública y inscritas en el registro civil. Así establece nuestro Código Civil. Para su validez, las capitulaciones habrán de constar en escritura pública ante notario y luego deben ser inscritas en el registro civil. Vamos allá. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el contenido de las capitulaciones. El contenido típico ya hablamos, es la regla económica del matrimonio. Cómo será constituido el régimen de este matrimonio. Pero no impide el Código Civil que las partes determinen un contenido atípico con efectos jurídicos de las más variadas incumbencias. Puede incluso ser para después de la muerte. No pasa nada. Algunos incluso determinan quién se quedará con los hijos en caso de divorcio. No pasa nada. La única limitación está en el 1328 que dice que no puede ser contraria ni a la ley ni a los buenos costumbres, pero tampoco puede limitar el derecho igual entre los cónyuges, ¿vale? Vamos a hablar sobre las prenupciales. Como el propio nombre ya dice, son capitulaciones que se otorgan antes de contraer el matrimonio. Si María y Pepe, que son nuestros personajes, deciden prometerse hoy y otorgar capitulaciones hoy, no pasa nada, siempre que el matrimonio sea contraído como máximo un año después. O sea, hasta 2020 podría contraer ese matrimonio. Después de eso se quedará sin efecto las capitulaciones y deberán otorgar nuevas capitulaciones. Pues muy bien, vamos al siguiente, las capitulaciones postnupciales. En el curso del matrimonio, los cónyuges pueden cambiar sin problema ninguno, ni con límite temporal, ni siquiera con límite de veces, el reestablecido en el momento de contraer las nupcias, ¿vale? Puede ser con o sin liquidación. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo cambio de gananciales a separación o participación, yo puedo hacer con liquidación o sin liquidación. Sin liquidación significa que tengo una bolsa grande de bien gananciales, donde yo no voy a repartirlo en este momento, simplemente la voy a cerrar y la voy a dejar cerrada. A partir del momento en que yo cambio, que inscribo mi capitulación en el registro civil,
y paso a separación o a participación, el matrimonio empezará a regirse por separación o participación, pero mi bolsa anterior de gananciales se va a mantener cerrada hasta el día que haya una disolución del matrimonio, hasta el día en que la sociedad ganancial se disuelva de pleno derecho junto con el matrimonio, hasta el día en que yo decida hacer la liquidación. No pasa nada. A partir de este momento ya no será gananciales, pero los bienes gananciales no fueron repartidos. Eso se puede hacer sin ningún problema. Sin embargo, yo puedo querer cambiar el REIN, pero hacer ya la liquidación, porque quiero que a partir de este momento haya separación, haya participación, pero que incluso todo lo que ha sido gananciales de aquí hacia atrás ya sea repartido y sea totalmente dividido la bolsa. Entonces se procede a hacer inventario, avalúo, liquidación, adjudicación y cada cónyuge se va a quedar con su parte y a partir de aquí ya será separación o participación de bienes sin ningún problema, ¿vale? Muy importante tener en cuenta que nuestro Código Civil no dice que haya límite temporal, ni siquiera límite de veces. Yo no tengo que esperar 6 meses, 3 años o 20 años para cambiar o para sustituir mi REN, mucho menos solo tengo que hacer una vez o 2 veces. El Código Civil no establece ningún tipo de límite. Muy bien, seguimos para adelante con la reconciliación, o sea, las capitulaciones de reconciliación. Esta figura existe porque una vez separado judicialmente, la sociedad de gananciales se concluye de pleno derecho. Es decir, si una pareja separada judicial decide reconciliarse, la sociedad de gananciales ya se ha disuelto de pleno derecho. ¿Qué pasa? Pues a partir de este momento lo que se está siguiendo es la separación de bienes. Si esta pareja decide reconciliarse, y quiere volver a ser regida por gananciales, necesita obligatoriamente otorgar capitulaciones, ¿vale? Si no otorga capitulaciones, lo que seguirá será separación de bienes, aunque haya reconciliación de una pareja separada judicialmente. Ojo, la figura de la reconciliación solo existe para las parejas separadas judicialmente. Si no habéis visto todavía el tema de crisis matrimoniales, vas a entender en el futuro. Quien ya ha visto el tema de crisis matrimonial sabrá que la separación judicial no pone fin al matrimonio, simplemente pone fin a algunos efectos del matrimonio. Vamos para adelante y seguimos hablando de nuestro tema, régimen económico matrimonial. Ahora que ya sabemos cómo se hacen las capitulaciones, dónde tenemos que inscribir las capitulaciones, ¿quién puede hacer capitulaciones? Pues la legitimación es la legitimación para casarse. Está en el 46 y el 47 del Código Civil. Lo primero que dice el artículo 46 es que no puede contraer matrimonio y de ahí excluimos y sabemos quién puede contraer matrimonio, quién es mayor de edad o el menor emancipado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen dos detalles muy importantes que están después en nuestro Código Civil que habla del menor no emancipado y el incapacitado judicialmente. Esas dos personas pueden contraer matrimonio, sin embargo están limitados a la hora de otorgar capitulaciones. Hemos dicho al principio que el menor no emancipado que desee otorgar capitulaciones, si va a otorgar capitulaciones para gananciales o simplemente no otorga capitulaciones, necesita el consentimiento de su padre o tutor. Y lo mismo existe para el incapacitado judicialmente. Sin embargo, el incapacitado judicialmente necesitará siempre, siempre el concurso de un tutor, curador, en fin, para otorgar capitulaciones, sea el REM que sea, participación, separación o gananciales. Aquí el notario está obligado a advertir la necesidad de contraer matrimonio hasta máximo un año después de la fecha de otorgar capitulaciones. También va a advertir el notario la necesidad de inscribir el matrimonio en el registro civil para que tenga efecto oponibles a terceros.
¿Por qué? Porque si yo otorgo capitulaciones pero no inscribo, esas capitulaciones luego en una futura deuda o en un futuro crédito no puede ser oponible frente a terceros. Muy bien, señores, espero que no tengamos ninguna duda hasta aquí, si no, vamos a pasar para adelante.